para seguir avanzando en la física necesitamos introducir un concepto matemático muy importante que es el concepto de gradiente. Es como un análogo a las derivadas pero en más dimensiones y nos va a servir para analizar algunas cosas que suceden cuando los objetos que estamos viendo se mueven en el espacio tridimensional o bidimensional. Así que háganme caso y es importante saber este tipo de cositas para que uno no sienta así como que de repente le ponen una fórmula y uno queda, ¿y eso de dónde salió? O esa conclusión de dónde sale. Así que empecemos por recordar un poco lo que estaba establecido antes, que nosotros podíamos escribir un campo de fuerza, ¿cierto? Como la derivada con signo menos de la energía potencial. Y si nosotros integramos el menos f de x, que es el campo de fuerza, nos da la función de energía potencial. Ahora esto para recordar un poco qué significa, que si nosotros tenemos una energía potencial, una función, en este caso es la parábola de la energía potencial elástica. ¿Qué me dice la energía potencial? ¿Qué tanto me costaría llevar un objeto, por ejemplo, que está en la posición de equilibrio, ¿cierto? O sea, el resorte sin estirar ni contraer, y yo lo muevo, por ejemplo, lo alejo, lo estiro a una distancia x, ¿cierto? Eso a mí me va a costar cierta energía, ¿cierto? Yo voy a tener que realizar cierta energía. Esto es lo que me dice la parábola. ¿Cuánta energía me costaría llevarlo hasta la posición x? En este caso, la energía que me costaría es un medio x kx al cuadrado. Ahora, entre más yo lo separo, más energía me va a ir costando, ¿cierto? Entonces, uno por ejemplo puede sacar la pendiente, ¿cierto? En un punto específico de esta gráfica. Y si yo saco la pendiente, lo que me está diciendo esa pendiente es como qué tanto está variando la energía a medida que tú te vas moviendo en cierta dirección. Qué tanto está variando la energía o qué tanto te costaría, así como la variación de lo que te esté costando. Eso es en el fondo la fuerza, porque si la energía te está variando demasiado a medida que tú lo vas moviendo, es porque para moverlo un poco más vas a tener que hacer mucha fuerza. Entonces, por eso la variación de la energía potencial me da la fuerza. Ahora con el signo negativo, porque si acá, al yo moverlo hacia acá, cada vez la energía me está costando más, ¿cierto? Moverlo para acá, significa que la fuerza me está tirando para el otro lado, por eso se le agrega el signo menos. Eso ya lo habíamos discutido en los videos anteriores, vemos que funciona, si se dan cuenta, acá tenemos un medio kx al cuadrado, que es la energía potencial que se descubre para el resorte, y si yo lo derivo con respecto a x y le agrego un signo menos, esto me da menos kx, que es exactamente el campo de fuerza de un resorte. Entonces es muy parecido esto para tres dimensiones. Pero antes de seguir, hay una cosa que sí me tienen que creer, y es que no siempre en tres dimensiones o en dos dimensiones o más uno puede encontrar una función de energía potencial a partir de un campo de fuerza. Si se dan cuenta, en una dimensión, nosotros al integrar la f, sí o sí vamos a obtener esta función de energía potencial. En tres dimensiones no siempre se va a poder. Solo hay ciertos campos de fuerza a los que uno les puede encontrar una función de energía potencial. Una función que te diga cuánto te va a costar llevar el objeto de ese punto a otro en cualquier punto del espacio o de un plano. Eso no siempre se puede. ¿Qué propiedades tiene que cumplir el campo de fuerza? Que tiene que ser un campo de fuerza conservativo, que es una palabra que quizá ustedes no la van a saber qué significa, pero es que si tú tienes un punto inicial, un objeto que estás moviendo en un campo de fuerza y lo quieres llevar a un punto final, la idea es que la energía que te cueste hacer eso no dependa del camino que tú tomes. Entonces, si tú tomas un camino recto, si tú tomas un camino curvo, pero tú llevas el objeto del punto inicial al punto final, la idea es que eso te cueste la misma energía. ¿Por qué en esos campos de fuerza uno puede encontrar una función de energía potencial? Eso es materia de cálculo vectorial o cálculo 3, que obviamente no lo voy a ver ahora, pero lo único que es importante es saber que no en todos los campos de fuerza podemos obtener una función de energía potencial, pero en los que sí podemos, es muy importante obtener este tipo de funciones. Porque al tenerla, uno puede sacar muchas conclusiones del gráfico o predecir varias cosas. Funciones de campos de fuerza que les puede sacar la energía potencial son el campo gravitatorio, los campos eléctricos generados por un protón o por un electrón. Esos campos
todo eso puedes tú sacarle una función de energía potencial. Son campos de fuerza conservativos. ¿Qué campo de fuerza no es conservativo? O sea que sin variar el punto inicial y el punto final, la energía que te cuesta a ti depende del camino. El campo, la fuerza de roce, por ejemplo. Si tú, por ejemplo, tienes un objeto acá y quieres llevarlo hasta aquí, y lo mueves en línea recta, va a tener menos roce que si tomas un camino así, tac, 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 porque vaya a estar más rato como rozando con la superficie. Entonces ese es un campo que no es conservativo. Entonces, ahora en adelante solo vamos a hablar de campos de fuerza conservativos, que son los campos a los cuales yo puedo obtener una función de energía potencial. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros ya escribimos esto, ¿cierto? Que el producto de punto entre la fuerza y este dr en cierto camino me permite obtener una función de energía potencial, eso ya me está diciendo aquí que existe una función de energía potencial para el campo de fuerza F y por tanto el campo de fuerza es conservativo, ¿ya? Aquí estamos asumiendo eso, que existe mi función de energía potencial. Y bueno, ustedes ya saben calcular eso. F.dr está en los videos anteriores. Eso se puede calcular, hay que seleccionar un camino que a mí me interese y con eso yo puedo obtener la energía potencial si hago mi camino un poco arbitrario. De ahí voy a poder calcular la energía potencial en el punto que yo quiero. Ahora, de la misma manera, análogo acá que hacíamos la derivada de la energía potencial, aquí es muy parecido. Si usted quiere obtener el campo de fuerza en cualquier punto del espacio, usted tiene que calcular menos el gradiente de la energía potencial. ¿Y qué es ese gradiente? Es la derivada de la energía potencial, que es esta función que existe con respecto a x por x tongo, menos la derivada de la energía potencial respecto a y en y tongo, y menos la derivada de la energía potencial respecto a z en z tongo. Todo esto, si yo lo sumo, me va a dar el campo de fuerza. Ahora, si se dan cuenta, es parecido. Es como si nosotros le agregáramos... Se fijan que acá teníamos de x, pero acá le agregamos de y y de z. Ahora, ¿cuál es la intuición física que hay detrás de esta definición de gradiente? Así que eso vamos a ver ahora con estos dibujitos que yo tengo acá. Entonces ahora vamos a analizar estos gráficos para ver esto pero de manera más intuitiva. Entonces acá tenemos un gráfico de energía potencial que depende de un eje X y de un eje Y. Eso quiere decir que aquí en el plano XY nosotros tenemos una pelotita, por ejemplo, que podemos ir moviendo nosotros y que está siendo afectada por ciertas fuerzas y nos va a ir costando mover esta pelotita en el plano dependiendo de la energía potencial. De la misma manera como esta me cuesta harto moverla hacia acá y me cuesta harto moverla hacia acá porque a medida que me alejo del cero la energía que yo necesito para ir moviéndola más lejos va aumentando, aquí también van a haber lugares en los que me cueste más, por ejemplo, no sé, pues moverla hasta esta posición, justo ahí esa X, que tiene como en la parte de arriba la parte más alta de esta montaña. Entonces si yo agarrara una pelotita y la moviese hacia acá, me costaría mucho. De la misma manera que moverla a cualquiera de esos altos de energía potencial. Si se dan cuenta, son los puntos en los que más me cuesta. Recordemos que la energía potencial es la medida de cuánta energía necesito para moverlo ahí. Y obviamente depende de qué cierto camino, ¿cierto? Puedo tomar varios caminos para llegar a ese mismo punto, pero dijimos que este es un campo de fuerza conservativo porque existe la energía potencial, así que independiente del camino que yo tome, me va a costar la misma energía potencial llevarlo de aquí, desde el origen, por ejemplo, hasta este punto. ¿Ya? Ahora, ¿qué relación o cómo puedo ver aquí la fuerza? La fuerza en este gráfico de energía potencial. Habíamos dicho que en el de una dimensión nosotros veíamos la fuerza viendo la pendiente, tangente a un punto en nuestra gráfica de energía potencial, ¿cierto? La pendiente me decía como qué tanto me está costando más de energía si yo lo muevo un poquitito. Si yo lo muevo un poquitito, esta pendiente me dice que va a costar harta energía, bien inclinada, ¿se fijan? Moverla un poco, entonces poniéndole el signo menos me está diciendo que la fuerza me está tirando harto hacia la izquierda. Acá es muy parecido, entonces lo que vamos a hacer es descomponer nuestro gráfico en dirección X y dirección Y. Vamos a ver unos planos y ver qué conclusión podemos ir sacando de esos planos. Entonces veámoslo para ver si se entiende la idea. Acá tengo el gráfico de energía potencial, este mismo, pero solo voy a considerar
en este punto de acá, en el punto x0, y0, yo voy a analizar este punto de aquí. Y para eso primero voy a hacer un plano que va a estar aquí, que va a ser un plano, si se dan cuenta, paralelo al eje X, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo ese plano corta nuestra energía, hasta nuestra función de energía potencial, que vendría estando aquí, esa línea en la que corta, ¿se dan cuenta? Es la línea azul que yo marqué, que es como cómo corta este plano nuestra función de energía. Y vamos a hacer el mismo análisis que hacemos aquí en una dimensión, pero aquí en este plano. Entonces, si se dan cuenta, en el punto x0, y0, si se dan cuenta, si yo calculo la pendiente de la pendiente aquí, si se dan cuenta ahí, me dice que, no sé, pues si yo lo quiero mover hacia acá, voy a ir necesitando más energía. Si yo quiero ir moviendo mi puntito hacia acá, voy a necesitar harta energía. Entonces, aquí, justo en ese punto, la fuerza me está tirando para este lado, para el otro lado. Miremoslo aquí, voy a agarrar este plano y lo voy a girar para que les dé a ustedes la cara. Si se dan cuenta, esa línea azul ahora está acá. Este es nuestro eje X, si se dan cuenta, paralelo al eje X. Aquí estamos en el X0. Y acá se nota, en este punto, si yo quiero correr mi pelotita, o lo que sea que está en el eje X, un poco hacia acá, me va a estar costando harta energía, ¿se dan cuenta? Está subiendo la energía si yo me muevo hacia acá. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una fuerza que me está tirando para ese lado. Recordemos en el caso 1 que hay que ponerle el signo menos a la variación de energía potencial para ver dónde me está tirando la fuerza. Obvio, si me está costando moverlo hacia acá, es porque hay una fuerza hacia el otro lado. Entonces, en el eje X, si se dan cuenta, hay una fuerza que me está tirando para ese lado. Ahora uno hace el mismo análisis, pero para el eje Y. En el eje Y, fíjense, ahora veo como un plano paralelo al eje Y está cortando a mi función de energía potencial, que sería como un plano así. Aquí está, digamos, el del eje X y el del eje Y estaría como así, ¿se fijan? El otro eje. Entonces me queda como una cosita así. Obviamente, nuevamente en el punto x0, y0, ahí voy a estar viendo qué está pasando en ese punto con la fuerza. Si se dan cuenta, si yo agarro esto y lo pongo así para que ustedes lo vean de frente, es parecido. Acá estamos en el punto y0 en este caso. Ahora es el eje Y. Acá está la base, ¿cierto? Y podemos también decir que esta pendiente me dice que si yo muevo un poquito para acá el objeto, la pelotita, me va a estar costando más energía moverlo en esa dirección. Por tanto, hay una fuerza que me está tirando para ese lado, ¿cierto? Entre más energía me está costando moverlo en esta dirección es porque hay una fuerza que me está tirando para el otro lado. Entonces, ¿cómo yo podría escribir la fuerza? En el caso del eje X sería la pendiente, que sería la derivada de la energía potencial en el punto x0, y0 con signo negativo, pero acá estamos solamente en el eje X, entonces le pongo que en X tongo. Estamos calculando la coordenada X de la fuerza. ¿Se dan cuenta? Por eso aquí yo le pongo derivada con respecto a X, porque estamos analizando solo la parte del eje X en ese punto, y en X tongo porque la fuerza la estamos viendo, la contribución en el eje X de la fuerza. Del mismo caso en el eje Y, ¿qué estamos viendo? La variación de la energía potencial respecto al eje Y, ¿cierto? En el punto x0, y0, pero en este caso la contribución de la fuerza es en el eje Y. Estamos viendo en el eje Y lo que me estaría costando mover, solo en el eje Y. Entonces, para yo ver la fuerza total que necesito o que me está haciendo el campo en el punto x0, y0, tengo que sumar la contribución en el eje X y la contribución en el eje Y. Entonces aquí lo tenemos general, ¿cierto? La fuerza en un punto x, y sería la fuerza, la componente x, ¿cierto? La componente y. Y eso sería la componente x en x tongo más la componente y en y tongo. Pero nosotros sabemos que esa componente x de la fuerza es esta y la componente y de esta fuerza es esta. Entonces la fuerza total es la contribución de esto más la contribución de eso. Que si se dan cuenta es exactamente el gradiente. Entonces, el gradiente de la energía potencial a mí me permite calcular el campo de fuerza, que eso es algo muy importante. O sea, teniendo una función de energía potencial,
y viendo cómo cambia esta energía potencial en los distintos ejes en los que yo me puedo ir moviendo, yo puedo ir calculando también la fuerza en el punto que yo quiera. Bueno, entonces estamos aquí en coordenadas cartesianas, tenemos ya más o menos claro cómo funciona el tema en 3 dimensiones, pero todo esto fue porque muchas veces en altas dimensiones se presentan movimientos circulares y es muy útil en los movimientos circulares ver el gradiente pero en coordenadas polares. Eso me va a informar de varias cosas físicas importantes. Entonces, la pregunta ahora que vamos a responder es, si nosotros tenemos, ¿cierto?, la contribución de la fuerza en el eje X y la contribución de la fuerza en el eje Y. Estamos en 2 dimensiones nomás, X, o sea, un objeto moviéndose en un plano. Y tenemos nuestro cómo cambia la energía potencial en el eje X, cómo cambia la energía potencial en el eje Y. Tenemos la energía potencial en una función conservativa del campo de fuerza. Podemos encontrar una expresión para el gradiente de la energía potencial, pero en términos de R, teta, R tongo y teta tongo. Eso es lo que vamos a intentar responder en el próximo video. Encontrar el gradiente de una función de energía potencial, pero en coordenadas R y teta. O sea, me va a estar dando eso. La componente de la fuerza en R tongo y la componente de la fuerza en teta tongo, ¿ya? Pero en un caso general. Así que para allá vamos. Una cosita importante que quizá me faltó dibujar para que se notara aún más. Recordemos que aquí, si yo tengo la pelotita aquí y yo la intento mover hacia allá, estoy necesitando mucha energía. Significa que la fuerza literalmente es un vector que apunta hacia este lado, ¿ya? Y en este caso, si yo estoy solamente considerando el eje Y, si yo muevo la pelotita hacia allá, más o menos, se dan cuenta que la energía potencial está aumentando, me está costando mover la cuestión hacia allá porque hay una fuerza que está actuando en esta dirección. O sea, literalmente la fuerza es un vector que está apuntando hacia el otro lado. Entonces, la fuerza total en este punto, cuando yo me refiero a la contribución de esta fuerza más esta fuerza, es eso, específicamente sumar esta fuerza más esta fuerza. Contribución en el eje X, contribución en el eje Y. Entonces aquí, dibujando las dos fuerzas, habría una, por ejemplo, que sería hacia acá más o menos, y otra fuerza que sería esta, que estaría más o menos hacia allá. Y esas serían las dos contribuciones que en total, sumadas, me darían la fuerza total que está sintiendo el objeto en este punto y que sería, ¿cierto?, una fuerza aproximadamente hacia allá, que sería el vector resultante a sumar esos dos. Y ese vector resultante es una fuerza y es lo que calculamos, ¿cierto?, con el gradiente. Entonces, el gradiente es simplemente la derivada de la energía potencial, como en el caso de una dimensión, pero sumándola en las distintas direcciones que hay, porque hay que considerar las 3 direcciones en las que, o sea, en este caso, como estamos en un plano, las 2 dimensiones en las que me puedo mover, para ver cómo me afectan esos 2 movimientos en un movimiento ya más cualquiera. En 3 dimensiones exactamente lo mismo, solamente que en el espacio.